Muy buenas, mi nombre es Linda Toledo, soy alumna de la Universidad Técnica Particular de Loja y en este momento voy a presentar mi tarea de Sociología Jurídica en la cual se nos ha pedido escoger un tema de las unidades que hemos avanzado hasta el momento para realizar una pequeña presentación. Me pareció solamente lógico escoger el tema de la unidad 2 que nos habla de la sociología del derecho y nos hace conversar sobre por qué la sociología del derecho. Según Carlos García Torres, quien es el autor de la guía didáctica con la que llevamos el curso, nos indica que para entender la necesidad de una sociología del derecho es necesario, en primer lugar, entender el derecho como fenómeno social. Luego de esto nos hace una pequeña introducción respecto de su opinión personal de cómo las personas en general tienen una poco entendimiento de lo que realmente comprende el derecho. Es decir, tienen ideas completamente equivocadas y aunque el derecho se encuentra en la vida de todos, muchas personas no tienen una idea de todo lo que comprende. Eh, Hizo una pequeña lista de todas las cosas que es importante que tengamos en cuenta que comprende el derecho o que es el derecho y una de sus características es su extraordinaria amplitud, su antigüedad, su importancia frente a la ciencia y la sociedad, su validez más allá del aporte teórico que soporta la función de administrar justicia del Estado, que es como a su entendimiento mucha gente lo percibe. Cuando se habla de derecho, entienden que se habla solamente de las reglas que se imponen a nivel de Estado para su funcionamiento. También dice su estatura colosal frente a cualquier otra rama del conocimiento humano. El derecho, obviamente, por su amplia aplicación para el desarrollo de nuestra sociedad, es una ciencia que se ha desarrollado muchísimo y que ha evolucionado desde la antigüedad. La sociología jurídica ayuda a comprender el comportamiento jurídico en la sociedad, su relación con el sistema normativo, ayuda a comprender la evolución jurídica de un Estado o la sociedad y permite evaluar la realidad del comportamiento y la necesidad de hacer reformas o determinar la viabilidad de las leyes. Adicionalmente, puedo citar un par de autores como Correas, que indica que la sociología jurídica se ocupa de las causas y efectos de las normas jurídicas y no de describirlas o interpretarlas. También García Mainés dice que la sociología jurídica explica el fenómeno jurídico considerado como un hecho social. ¿Qué entendemos de todo esto? Que la sociología jurídica nos hace darle un punto de vista más humano y un punto de vista desde las relaciones interpersonales, el desarrollo de la sociedad, de la comunidad y cómo esta interacción entre las personas influye para el desarrollo normativo. Es decir, porque las normas provienen tanto de las costumbres como de las necesidades que se presentan a través de la vida en comunidad. Adicionalmente, vamos a hablar un poco del panorama histórico de la filosofía jurídica. La sociología jurídica tiene sus orígenes al mismo tiempo que la sociología, que la filosofía general, dado que dos de sus principales fundadores, Max Weber y Emil Durkheim, centraron parte de sus análisis sociológicos en la ley. Por su parte, Weber argumentó que el derecho es un fenómeno social que debe ser entendido en términos de causalidad histórica y sociológica, y que las tendencias como la racionalización del derecho son fundamentales para comprender su evolución y su influencia en la estructura social. Por su parte, Durkheim indicó que la anomia es la carencia de un tejido de normatividad orientada a regular los vínculos de los individuos, ya que los esquemas de estructuración han sido superados, existiendo una ausencia de reglamentación, falta de sentido y conflicto social. La anomia es derivada de las transformaciones constantes de la sociedad, en la que la carencia de normas debilita los valores y la moral, produciendo una falta de significado que será superada con la creación de agrupaciones y congregaciones orientadas a reforzar los nexos comunitarios y producir una nueva reglamentación. Esto lo escribió en su libro
la división del trabajo social. Panorama actual de la sociología jurídica. En la actualidad, la sociología jurídica deriva sus modos de pensamiento en parte de la escuela funcionalista norteamericana dirigida por Talcott Parsons, quien considera el derecho como un instrumento de integración y control social, que insertada en el pensamiento general del funcionalismo resulta ser un modo institucionalizado de resolución de conflictos entre los actores sociales. Por el contrario, es decir, eh, unas ideas opuestas son las de la Escuela de Frankfurt, que considera que existe la necesidad del conflicto como un elemento de cambio y evolución social, y que encuentra que los diversos grupos sociales, por razones de la misma estructura de la sociedad, se encuentran en colisión. Desde un punto de vista más moderno, por decirlo así, o más actualizado, se puede entender por qué la sociología trata de unir estos puntos de vista de estos autores, ya que las relaciones sociales son realmente complicadas. Entonces, ambos tienen razón, porque si bien es cierto, todos sabemos que las normas son la parte fundamental de la estructura de la sociedad y que vienen insertadas en el pensamiento general de una forma institucionalizada, empezando desde la antigüedad por las costumbres, hasta en algún momento crear este antagonismo en el que se necesita que el conflicto nos demuestre que hay que hacer un cambio evolutivo, que hay que evolucionar con las normas y que hay que adaptarse a la forma en la que la sociedad va avanzando. Y esto es lo que analiza la sociología jurídica. Otro autor, Jürgen Habermas, parece ser el pensador más influyente en la actualidad. Señala que existen actos comunicacionales con intención puramente comunicacional y actos comunicacionales con intención manipuladora. Entre ellos, solo los primeros permiten los verdaderos consensos democráticos, en tanto que los segundos los impiden. Adicionalmente, investigué un poquito acerca de otros autores que se hayan pronunciado respecto del porqué del estudio de la de sociología jurídica. Anthony Giddens indicó que el ámbito de la sociología es extremadamente amplio y que va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Esto en una obra de 1998. Él es un sociólogo inglés, teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña y uno de los más influyentes del mundo, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. Él realizó una reinterpretación crítica de los clásicos de esta disciplina. Y fue en 1971 que escribió su libro La teoría de la estructuración. En su obra, muestra la dualidad de las estructuras. Explica que la estructura habilita a partir de recursos y limita a partir de reglas. Además dice que las prácticas sociales son condición y resultado de la estructura social, porque los actores no dan nacimiento a sus prácticas, sino que las recrean continuamente, y la estructura social se mantiene gracias a las prácticas sociales que los actores realizan dentro de ella. Esto es, incluye un poco de ambas visiones, como hablábamos hace un momento, porque esa es la riqueza del estudio de la afectación de las normas jurídicas en la sociedad. Puede ser tanto, así como él habla de un tema de dualidad, puede ser tanto el hecho de que los esquemas y la estructura social se imponen y ya no se crean de la misma forma que antes, sino que se recrean continuamente, pero asimismo los problemas de la sociedad son causados por esta estructura, ya, y esta incomodidad que se crea es la que nos permite decidir o determinar que hay que modificar las normas. Luego vamos a hablar un poco acerca del panorama ecuatoriano de la sociología jurídica. Según la obra, según la guía didáctica,
se nos indica que hay tres nombres muy importantes al hablar de la sociología jurídica en el Ecuador. Estos son Pío Jaramillo Alvarado, Jorge Hugo Rengel y Agustín Cueva. De esos tres, me llamó mucho la atención la obra y el trabajo de Pío Jaramillo Alvarado. Su obra más destacada es el libro El Indio Ecuatoriano. Eh, Leyéndolo a breves rasgos, dentro del prólogo, el señor Gonzalo Rubio Orbe indica que esta obra como punto básico busca plantear y luchar porque los indios del Ecuador y de América alcancen una libertad plena. Para el doctor Jaramillo Alvarado, esta conquista se la puede lograr solo por la supresión de la esclavitud. Esta forma de esclavitud, anota, se inició con las dominaciones indias y se mantiene hasta nuestros días. Aunque existan leyes que dan libertad nominal teórica, pero la miseria, la falta de tierras, el analfabetismo, las desequilibradas relaciones interculturales, las formas de discriminación étnica y cultural y otras fuerzas más son elementos que no permiten una libertad amplia y generalizada para los indios, así como mantienen su retraso y aislamiento. Es una obra muy importante y para la época y el análisis, la profundidad con la que desenvuelve la problemática que nos acompaña hasta el momento respecto de la situación de los indios o de las comunidades indígenas aquí en el Ecuador. Me llamó mucho la atención el tema de que hablara del terminar con la esclavitud, porque es una minoría abusada, utilizada inclusive con fines políticos, en las que realmente no hay educación, no hay acceso a, a servicios que son básicos eh, para otros gremios. Y me parece que es el mejor ejemplo del desarrollo de la sociología jurídica en el Ecuador, el apuntar a un tema que es tan autóctono y que está muy olvidado porque la política, tal como se dice, es una lucha de poderes por intereses personales y no se puede ver realmente que se haya orientado los cambios normativos a la evolución y al mejoramiento de la situación de pobreza de los grupos más afectados. En este caso, como lo habla él en esta norma, en esta obra, las comunidades indígenas del Ecuador. Para poder hablar un poco de cuál es el panorama ecuatoriano de la sociología jurídica, es importante también hablar de lo que ha sido la historia del Ecuador, para saber exactamente cuáles son estos temas que se deben ahondar a nivel de país como, como estudio de sociología jurídica. Durante el siglo XIX se destacaron las luchas entre las oligarquías exportadoras de la costa y los grandes hacendados de la sierra y se caracterizan por excluir del poder y de la participación a las grandes mayorías populares del país. Quisiera decir que esto ha cambiado, pero realizando un análisis nos damos cuenta que la situación política es la misma. En 1896, la Revolución Liberal, encabezada por Eloy Alfaro, llevó al Ecuador a una modernización política marcada por la separación entre la Iglesia y el Estado. Luego de esta época, se vino una en cual la característica fue que las élites bancarias y las exportadoras sucedieron en el poder, unas veces en orden democrático y otras a través de gobiernos de facto, hasta la llamada Revolución Gloriosa, que llevó a la presidencia a José María Velasco Ibarra. Este líder fue la mayor influencia política ecuatoriana hasta su muerte a finales de los años 70. El último régimen de facto terminó en 1978 con un retorno a la democracia que contempló elecciones generales y el ganador de estas elecciones fue Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós Aguilera tuvo un periodo muy corto de gobierno que fue aproximadamente un año debido a su fallecimiento en un accidente aéreo. Se vino luego de esto un ciclo pacífico de gobiernos democráticos que llegaría hasta 1996,
donde empezó una sucesión de gobiernos que promediaron un año para cada mandatario, hasta el 2007. Se puede hablar que luego de esta época se hicieron cambios en el sistema político, en el panorama de la infraestructura física, obviamente por la bonanza petrolera, e incluso en las concepciones simbólicas de la población ecuatoriana. Estos cambios tuvieron su corrección legislativa en la Constitución de 2008, que es o supuestamente es una constitución un poquito más evolucionada y que considera un poco más a las minorías. Eh, pero esta pequeña reseña sobre la historia del Ecuador nos permite entender cuáles han sido los temas que nos han afectado como país y dentro de cada uno de estos temas podemos encontrar sujetos de estudio de la sociología jurídica o de la sociología del derecho, siendo de todo lo que hemos hablado lo que para mí ha sido más relevante el tema del estudio de la afectación de las minorías, en este caso como las comunidades indígenas, y la marcada exclusión que ha habido respecto de ellos en el momento de considerar la redacción de normas o la creación de esta estructura legal, esta estructura jurídica que nos regula como país, como ellos, entre otros grupos minoritarios, han sido excluidos para para la conformación de las normas. Esto es todo por este tema. Eh, Muchas gracias. Gracias por su atención.